Hola queridísimos estudiantes, mi nombre es Manuel Arias. Es un placer compartir con ustedes estas microclases. En esta microclase vamos a hablar de lo que es el análisis, específicamente del análisis consecuencia expositiva, es decir, análisis de textos consecuencia expositiva. En la descripción yo le voy a dejar un documento, un enlace de un documento. Ese documento yo lo puse en Google Drive y entonces ustedes van a completar estas actividades en ese documento. Una de las actividades que deben de completar es los saberes previos, es decir, qué sabe usted acerca del análisis, cuáles son los componentes que debe de tener el análisis y así una serie de elementos muy importantes. Quiero motivarles a participar de esta clase, quiero motivarles a través de una serie de actividades, no solamente de este video, sino también de un conjunto de actividades que son muy importantes y algunas reuniones que tendremos a través de Meet. En el documento que les voy a dejar el enlace en la descripción, tenemos aquí todo lo que tiene que ver con la planificación de estas microclases y así una serie de elementos que son muy importantes para el desarrollo de nuestras actividades virtuales. Pues bien, queridos amigos, como les decía anteriormente, el tema que vamos a estar trabajando es el análisis, función y estructura. Recuerden llenar en el espacio de la actividad, en el espacio del documento, los saberes previos. ¿Qué es un análisis? ¿Qué tú entiendes por análisis? Recuerda que no debe de fijarse de ningún documento en internet ni de ninguna página para llenar los saberes previos. Es decir, ¿qué entiende por análisis? Si ha oído escuchar hablar de este término, análisis, y así sucesivamente. Entonces, el tema es el análisis, función y estructura. Queridísimos amigos, entonces antes de pasar directamente a nuestro tema, vamos a comentar brevemente una pequeña frase de Nelson Mandela. Siempre parece imposible hasta que se hace. Fíjense que en la vida debemos estar motivados y por eso les motivo a participar en estas clases, para que ustedes puedan lograr sus sueños a través del estudio. Siempre parece imposible hasta que se hace. Cuando usted se haga profesional, cuando usted ya esté trabajando, ayudando a su familia, pues entonces se recordará de esta frase: siempre parece imposible hasta que se hace, de Nelson Mandela. Sin más preámbulo, entonces pasemos a nuestro contenido, el análisis, función y estructura. Queridos amigos, les motivo a participar en estas clases y lo primero que debemos de preguntar: ¿qué es un análisis? Fíjense aquí, el niño está pensando, ¿qué es un análisis? Y un análisis entonces no es más que un estudio profundo de un sujeto, objeto o situación con el fin de conocer sus fundamentos, sus bases y motivos de su surgimiento, una creación o causas originarias. Es decir, cuando hablamos de un análisis, entonces estamos hablando de descomponer cualquier elemento para ser analizado. ¿Cuál es el objetivo clave? Entonces, sus fundamentos. Queremos saber los fundamentos de algo y por eso lo analizamos. En ese sentido, entonces, en el texto, nosotros tenemos una serie de textos. En este caso, el texto expositivo, un texto con secuencia expositiva, y queremos saber el fundamento de ese texto, las ideas que lo componen, y por eso entonces empleamos un análisis para que de esta manera podamos conocer el fundamento de ese texto con secuencia expositiva en este caso. Pero vuelvo y le digo, puede ser cualquier elemento que uno quiera analizar, o sea, cualquier elemento puede ser analizado con unas pautas o con unos determinados criterios. En este caso, el texto, analizar el fundamento del texto. Entonces, ya ahí viene la pregunta: ¿qué es un análisis? Ya está bastante respondida. También se dice que es el estudio minucioso de un tema con el fin de conocer sus cualidades y así sacar conclusiones del mismo. Si analizamos un tema, por ejemplo, la corrupción en República Dominicana,
entonces vendremos cuáles son las cualidades de la corrupción, pero también tendremos las causas de la corrupción y así podremos utilizar cualquier criterio para analizar el tema. También dice que es el desglose de un tema en particular en donde cada parte de ese todo será inspeccionado y estudiado de manera objetiva y minuciosa para su comprensión. Aquí entramos entonces en las partes. Cuando decimos cada elemento, cada parte de ese todo puede ser analizado para descubrir alguna característica especial o para darnos cuenta de algún problema o para tener una mejor comprensión. En este caso del texto, lo analizamos para tener una mejor comprensión, ya sea de una biografía, ya sea de un libro sobre ciencia. Podremos analizar cualquier texto partiendo entonces de diferentes criterios para su comprensión. Entonces, aquí cabe la pregunta, ¿qué es entonces un análisis de texto? Fíjense que un análisis de texto es un método para convertir grandes cantidades de datos que no siempre están estructurados en algo que pueda ser entendido y que pueda ser analizado. Ese texto que tenemos, que es, vamos a poner el texto sobre las células, un ejemplo en ciencias naturales, podemos leer ese texto, entonces darnos cuenta de su esencia, de lo que contiene ese texto. Por eso entonces es importante el análisis de texto en cualquier materia, no solamente en lengua y literatura, que en este caso, sino que es importante analizar un texto en cualquier área. Pero entonces nos preguntamos, ¿cómo analizar ese texto? Lo primero que tenemos que hacer es leer el texto. Todo texto que se analiza hay que leerlo. Segundo, entonces subrayamos las ideas más importantes. Las ideas más clave las podemos subrayar. Y luego entonces hacemos un esquema. Ya luego que tenemos estos pasos, el texto no solamente se lee una vez, sino que puede leerse 2 o 3 veces, dependiendo de la comprensión que usted tenga. Si en 2 lecturas usted tiene una buena comprensión, pues ya puede pasar a redactar su análisis. Pero también es importante que sepamos que mientras leemos, en la primera lectura no siempre se subraya, pero ya en la segunda lectura sí se debe subrayar las ideas principales. Y lo último, redactar entonces nuestro análisis. Podemos utilizar un criterio a través de preguntas o a través, por ejemplo, de subtítulos que nos pueden ayudar a redactar el análisis sobre ese texto determinado. Por ejemplo, si queremos hacer un análisis de una biografía, podemos emplear algunos subtítulos o emplear preguntas. Por ejemplo, ¿qué dice el texto? ¿Cuáles son las ideas principales de ese texto? Y así sucesivamente. Ahí tenemos entonces cómo hacer el análisis. Fíjense qué interesante. Espero que ustedes vayan aprendiendo todos estos conceptos que hemos emitido. Y aquí vamos a ver entonces qué debe tener el análisis que vas a redactar. Acuérdense que el último paso fue, yo quiero que ustedes me digan cuál fue el último paso. Como ustedes no están presentes, el último paso fue redactar nuestro análisis. Ahora, ¿qué debemos tomar en cuenta para redactar nuestro análisis? Primero, una introducción. ¿Y qué debe tener esa introducción? Debe tener una breve referencia del autor y de la obra. No necesariamente tiene que ser una obra, puede ser un artículo, puede ser un texto de 10 páginas, un texto de 5 páginas, no necesariamente una obra, puede ser un texto breve. Hay que ponerle también los antecedentes. En los antecedentes, aquí lo que se habla es del contexto del tema que se va a analizar. Por ejemplo, ¿en qué contexto estamos si fuéramos a analizar el tema de la corrupción? ¿En qué contexto estaría? ¿Qué es lo que se está viviendo hoy respecto a ese tema? Pero también puede ser el contexto del texto como tal, no necesariamente el contexto histórico. Puede ser el contexto de la misma obra, pero puede ser el contexto histórico también. También debe tener una oración tópica. Más adelante tendremos que explicar qué es la oración tópica, pero saben que la oración tópica, los que han estado en otros cursos conmigo, saben que la oración tópica resume lo que es la idea principal del texto que usted va a redactar.
segundo que debe tener en el desarrollo, entonces usted va a hacer diversos párrafos sobre ese tema que usted va a analizar. Por ejemplo, el tema de la corrupción, o puede ser la biografía de Juan Pablo Duarte que usted quiera analizar. Entonces usted en esa parte de desarrollo tendría entonces que escribir diversos párrafos sobre esa idea a analizar. Una propuesta que yo le tengo para el desarrollo, desarrollar los párrafos a través de preguntas. ¿Por qué? Porque las preguntas le pueden guiar para una mejor redacción y una mejor claridad del análisis. Por ejemplo, ¿qué nos dice el texto? ¿Qué ideas, qué ideas esenciales o ideas principales contiene el texto? Y así le puede ayudar bastante. Y el tercer paso que debe de tener su análisis redactado es una conclusión. Aquí usted vuelve y reafirma la idea principal que usted ha descrito en lo que es la oración tópica, sintetiza las ideas más importantes que usted ha desarrollado valga la redundancia, en el apartado de desarrollo. Y entonces también puede hacer, esto opcional si quiere, una deducción lógica de todo lo expuesto. Pero si me sintetizó todas las ideas que planteó en el desarrollo, pues entonces sería un éxito. Y algo que no lo dice aquí, pero que usted debería ponerlo en la conclusión, es un comentario personal en la conclusión. Me parece excelente si usted le puede poner un comentario personal. Así es que ese ha sido nuestro tema. Le agradezco su dedicación a atenderme en estos minutos. Queridos amigos, llegando al final de esta microclase, la cosa no se queda ahí, sino que tienen que ir a la descripción del video para que vean una serie de elementos como, por ejemplo, las competencias que hemos desarrollado y que vamos a seguir desarrollando en esta clase, los aprendizajes esperados, también las plataformas que vamos a emplear, la tutoría que le vamos a ir dando a cada uno de ustedes, la lectura que tienen que hacer para el marco conceptual. Todo eso aparece en el enlace que le voy a poner al final de este video en la descripción, pero también las actividades de cierre que deberían realizar y que vamos a realizar también juntos, porque es un trabajo colaborativo, los niveles de dominio, la evaluación también de este tema y finalmente también ponernos de acuerdo para la retroalimentación. Todo eso lo van a ver al final en la descripción, porque esta clase no es solamente este video, sino que es uno de los recursos para esta clase. Entonces, para terminar, ¿de qué hemos hablado en esta clase? Hemos hablado del análisis, la función y la estructura, lo que debe de llevar su trabajo redactado, es decir, su análisis redactado. Y lo más importante para el análisis es saber que el análisis debe ser siempre un estudio acerca de qué, de cualquier elemento, pero en este caso un estudio del texto, es decir, descomponer las partes del texto para poder ser estudiadas o analizadas. Eso es lo más importante, saber acerca de la definición del análisis. Más adelante entonces tendríamos que seguir trabajando textos, analizando textos, sobre todo de secuencia expositiva, para que podamos seguir desarrollando las competencias necesarias para poder trabajar. Otro elemento que hay que trabajar es la oración tópica y así una serie de temas. Entonces, ¿qué viene siendo un análisis? Un análisis es descomponer un texto para estudiarlo. ¿Para qué? Para que podamos comprenderlo mejor, que es el objetivo claro de esta clase. Pues finalmente le doy las gracias nuevamente por escucharme. Estuvo con ustedes Manuel Arias en sus clases de lengua y literatura. Bendiciones.